uno arranca como por inercia y por ahí no piensa mucho. Bueno, según entiendo, aquí deben estar viendo. Les dejé en la sección de archivos, de materiales, del equipo de Teams, la guía que vamos a ver en el día de hoy de esta segunda y tercera parte de la unidad número 7. Bueno, decíamos ayer que habíamos empezado a analizar estos distintos aspectos disfuncionales, patológicos, que se presentan en los actos humanos. Vimos ayer lo que eran los vicios de la voluntad. Sabemos que para que un acto sea voluntario, un acto humano, tiene que reunir un conjunto de requisitos o elementos que son dos grupos en los que los podemos dividir. Los elementos internos y los externos. En el externo es la exteriorización de la voluntad, digamos, el elemento que transmite al exterior del sujeto su intencionalidad de llevar adelante un determinado acto jurídico, ¿verdad? Es lo que veíamos a través de la forma como elemento esencial del acto jurídico. Y veíamos que para que un acto se considere voluntario, tiene que presentar de manera saludable, presente, clara y diáfana los elementos internos, la tríada del discernimiento, que estos eran la intención, el discernimiento y la voluntad, y la libertad, perdón. El discernimiento, la actitud genérica de comprender, se tiene o no se tiene, se comprende o no se comprende. A los 10 años se adquiere para los ilícitos, para lo que está bien y para lo que está mal, y a los 13 años para los ilícitos, para el conveniente, perdón, para los ilícitos a los 10, lo que está bien y lo que está mal, y para lo lícito, lo conveniente o lo inconveniente a partir de los 13. La intención, dijimos que era el discernimiento llevado al caso concreto, al caso puntual. Y a estos podían afectarlos el error o ignorancia o el dolo. Establecimos que el error debía ser de hecho y esencial para poder dar lugar a la nulidad del acto. ¿No es cierto? El error de derecho, o sea, sobre una norma, salvo algunos errores, salvo algunos supuestos muy puntuales, no podía servir de excusa para no cumplimentar con una disposición o para no acatar las consecuencias, las resultas de un acto lícito que hubiéramos acordado, si es que nuestro error, nuestro desconocimiento recae sobre la norma. Cuando el error recae sobre elementos materiales del acto, sobre la sustancia, sobre la cualidad, sobre la cantidad, si es que está fuera determinante de la acción, sobre la persona, si es que está fuera determinante para el acto que intentamos realizar, entre otros supuestos, vamos a estar en presencia de la posibilidad de dar lugar a la nulidad del acto. Debemos recordar, además, que según nos plantea la ley, el código, el derecho, si el acto es bilateral, o sea, requiere la concurrencia de dos voluntades, o unilateral recepticio, que tiene que ser recibido para después poder ser ejercido por el beneficiario, tiene que ser reconocible, aunque no lo haga, pero con un parámetro medio de consideración, debe ser reconocible por el contratante, por la otra parte, aquella que se va a ver perjudicada por la posibilidad que va a tener aquel que cayó en un error de anular el acto. Después veíamos que esta intención también podía verse afectada o viciada por el dolo como vicio de los actos voluntarios, entendido como toda maquinación, astucia, falacia, aseveración de lo que es falso, disimulación de lo verdadero, en pos de lograr la realización de un acto jurídico determinado. Entonces, aquí eran 4 los elementos que necesitábamos, que, perdón, que sea grave, o sea, que esa puesta en escena, que esa aseveración de lo que es falso o disimulación de lo verdadero tenga una cierta entidad de gravedad. Necesitábamos que no hubiera dolo por ambas partes,
necesitábamos que esto provocara un daño grave en cuanto a lo económico, lo patrimonial, y necesitábamos que fuera la causa determinante de la acción. Si estos cuatro elementos se daban, también la consecuencia, como en el caso del error, que se aplicaba era la de la nulidad, de dejar sin efecto el acto, y además se agregaba la de daños y perjuicios, ¿no es cierto? La obligación de indemnizar. Como el dolo también puede ser cometido por un tercero, si la parte que siempre tiene que responder por la nulidad conocía del dolo del tercero, es solidariamente responsable con los daños y perjuicios que corresponden. Por último, teníamos la fuerza e intimidación, que es la que afecta al elemento interno libertad, ¿no es cierto? La libertad, la posibilidad de autodeterminación que tienen las personas. Entonces, cuando a través de una fuerza irresistible o de amenazas injustas de sufrir un daño grave e inminente sobre sus bienes, su persona o la de otras personas o de otros sujetos, se logra impactar en el ánimo de una determinada persona para que realice un acto determinado. En este caso, los requisitos es que sean injustas amenazas, no amenazas o no un requerimiento fundado en ley, que tienen que ser graves, o sea, de una magnitud que impacten en la persona a la cual van dirigidas, tienen que ser determinantes de la causa de la acción y tienen que tener una inmediatez en el tiempo que le impida a la víctima poder acudir a requerir algún auxilio de quien corresponda. Los efectos de la nulidad, perdón, de la fuerza o intimidación son los mismos que del dolo, la nulidad y los daños y perjuicios que correspondieren si el acto fuera realizado, el acto de violencia fue realizado por un tercero, igual que en el dolo, la parte siempre responde por nulidad y solidariamente responde por los daños que se provoquen si es que conocía de este hecho de violencia. Hoy vamos a continuar con una segunda parte analizando los vicios propios de los actos jurídicos y en un último tramo vamos a ver uno de los supuestos de ineficacia, cuál es el de la nulidad. Bien, vicios propios de los actos jurídicos. Decíamos que los vicios de la voluntad que vimos en el encuentro anterior son los que afectan elementos internos del sujeto, la intención y la libertad. Los vicios propios del acto jurídico no tienen que ver con la internalidad del sujeto, de ninguno de los sujetos participantes, sino que tienen que ver con la buena fe. La buena fe que debe regir la realización de todo acto jurídico. Tres son los vicios de los actos jurídicos, los vicios propios de los actos jurídicos. Como tres son los vicios de la voluntad, en este caso tenemos a la simulación, a la lesión y al fraude. No nos vamos a demorar demasiado. Decíamos, una rápida puesta paritaria, puesta al lado, para poder comparar los vicios de la voluntad con los vicios de los actos jurídicos. Los vicios de la voluntad se presentan en hechos o en actos jurídicos. En rigor, se presenta en actos humanos voluntarios a los efectos de establecer o de ver si algún elemento interno de este acto está afectado, viciado o no. Los vicios de los actos jurídicos, obviamente, que solo van a poder estar presentes en lo que son actos jurídicos. ¿Cuáles son los vicios de la voluntad? Error o ignorancia, que tienen un tratamiento conjunto e igualitario, el dolo y la violencia o intimidación. Los vicios de los actos jurídicos, simulación, lesión y fraude. ¿A qué afectan los vicios de la voluntad? A los elementos internos, el error y el dolo. A la intención y la intimidación y fuerza irresistible a la libertad. ¿A qué afectan los vicios propios del acto jurídico? A la buena fe, que debe regir la realización de todo tipo de conductas y de vínculos. Siempre la buena fe. Artículo 9 del título preliminar y así en todos los distintos instituciones de que el código va tratando. ¿Qué ocurre?
si tenemos error, dolo o violencia. Siempre nulidad. Siempre el efecto es la nulidad. Es dejar sin efecto el acto jurídico del cual se trate. En el dolo y en la violencia le vamos a poder agregar también los daños y perjuicios. ¿Qué consecuencias se nos presentan en los vicios propios de los actos jurídicos? No siempre es la nulidad. También tenemos la alternativa de los daños y perjuicios, tenemos la inoponibilidad, tenemos el reajuste. Es como un abanico más amplio que lo vamos a analizar en cada uno de los tres supuestos. Dijimos que cuando tratábamos de ver o de establecer vicios, era como simple esta parte o este sector de la materia que nos tocaba analizar o abordar, y que en esa simpleza se entraba o se estribaba su dificultad. Concepto, requisitos y efectos. Eso es lo que tenemos que saber de cada uno de los tres supuestos que estemos tratando, ya sean vicios de la voluntad o en este caso vicios propios de los actos jurídicos. El primero de los vicios que vamos a hablar es de la simulación. La simulación, su concepto, está presente en el artículo 333 del Código Civil. La simulación es una declaración de voluntad no real. O sea, el sujeto dice, expresa, manifiesta, vuelca en un acto jurídico una declaración de voluntad que no es cierta. O sea, dice que ocurre o que se está llevando adelante tal acto cuando en realidad no es así. Esta declaración de voluntad es emitida conscientemente. Veíamos que, por ejemplo, cuando había error, había una declaración de voluntad que no era real, pero porque estaba afectada la intención, o cuando el acto había sido generado por dolo de la otra parte. No hay una intencionalidad clara del sujeto, limpia de la persona, que manifieste su real voluntad. En este caso, sabiendo el sujeto, queriendo determinadas consecuencias, ejercita un acto que sabe que no es cierto, no es lo que está, sabe qué es lo que está haciendo y sabe que eso no es lo real. Esto tiene que ser hecho de acuerdo entre las partes. Comprador, vendedor, donante, donatario, quienes fueran los que realizan el acto jurídico, saben que lo que están traduciendo o efectuando no es cierto. ¿Para qué se hace esto? Por ejemplo, para encubrir el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. Llevamos adelante una donación y la hacemos o figuramos que es una compraventa. Es una simulación, hay una declaración de voluntad no real emitida conscientemente. También lo es cuando el acto contiene cláusulas que no son ciertas. Por ejemplo, que el dinero proviene de una donación que nos hicieron un abuelo o una abuela, o fechas que no son verdaderas, como que la operación transmitió determinada propiedad, determinado bien, hace 4 meses atrás, o cuando por él se constituyen o transmiten derechos a personas interpuestas. Le vendemos a Pedro y Pedro dice: lo que sí vamos a poner a mi hermano, como que si fuera el dueño. No nos parece extraño. Nosotros percibimos el objeto que tenemos intención, cobramos la suma de dinero que queríamos y ponemos a cualquiera como titular, siempre y cuando eso no nos afecte. Pero tenemos que saber que es una simulación. Personas interpuestas que no son aquellas para quienes en realidad se constituyen y transmiten. En rigor, la simulación es cuando en un acto jurídico colocamos cualquier disposición que no es cierta. O sea, de manera consciente indicamos una irrealidad que sabemos que no se condice, que no se correlaciona con los hechos. Entonces, ¿qué tiene que darse o qué tenemos que tener presente para que nos encontremos en una situación de simulación? ¿Qué elementos se presentan? Diferencias, contradicciones entre la voluntad interna y la declarada. El sujeto sabe que lo que quiere es donar, sabe que lo que quiere es vender, sabe que le vende a Pedro,
pero declara que en rigor la donación es una compraventa. Declara que fue hecha hace 4 meses atrás. Declara que es a Marcela o a Mariela y no a Juan. Tiene que haber un acuerdo de partes que precede y sirve de causa a la contradicción. O sea, hay un acuerdo de las partes entre presentar un ropaje, una vestidura al acto jurídico del cual se trata que no es cierto. Por lo cual, quebranta la buena fe, claramente, y tiene que haber un ánimo de engañar. Precede, fundamenta este maquillaje del acto jurídico el ánimo de provocar en otros una concepción distinta de la realidad. Realizamos una operatoria, pero en rigor la vestimos y la presentamos de otra. ¿Cómo la podemos clasificar? En principio, de dos partes. La simulación puede ser absoluta o relativa, lícita o ilícita, un poquito más complejo de entender. Ya lo vemos. Se dice que cuando la simulación es absoluta, es porque se presenta un acto que en rigor no tiene ningún vicio de existencia por detrás. Es cuando corrido el velo, se saca el velo, se saca aquello que lo cubre, no hay nada detrás. Por eso se dice que se simula. Alberto, Santiago, establece como que vende a, a Nicolás un determinado inmueble y en realidad no se lo vende porque se lo queda él, pero hace figurar una transferencia. No hay nada detrás. No hay una donación, no hay un préstamo, no hay nada. Él sigue viviendo en su casa, lo único que hace es cambiar la escritura. Ahí hay una simulación absoluta. Nada hay detrás del acto jurídico simulado. También puede que la simulación sea relativa. O sea, hay un acto, pero se lo maquilla. Se lo, se lo presenta de un modo distinto. Por eso se dice que se disimula. En la absoluta se simula, se realiza una presentación que nada tiene de real, y en la relativa se disimula. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Un clásico, cambiar la naturaleza del acto. Hay una donación y se hacen cubrir como una compra-venta. Eso es una simulación. ¿Qué tipo de simulación es? Relativa. Cuando se cambia el contenido. Es una operación que se hizo por 1.000.000 de pesos y se hace figurar 700. Fue hecho hoy y se anota la fecha de realización 4 meses atrás. O las personas, como el ejemplo que veíamos primero. En rigor, son dos aspectos o dos presentaciones de simulación. El 334 nos plantea la situación en la que podemos encontrar otros dos tipos de simulación, que puede ser absoluta o relativa, no importa, pero que puede que sea lícita o ilícita. Dice, la simulación ilícita o que perjudica a un tercero provoca la nulidad del acto ostensible, nos dice el artículo 334. Si el acto simulado encubre otro real, este es plenamente eficaz, o sea, el acto real es eficaz si concurren los requisitos propios de su categoría. O sea, una vez que vemos cuál es la situación, quitamos lo irreal, sacamos ese maquillaje, bueno, el acto real sí va a existir, pero con esas características. Es plenamente eficaz si concurren los requisitos propios de su categoría y no es ilícito ni perjudica a un tercero. Las mismas disposiciones rigen en caso de cláusulas simuladas. Y uno diría, che, pero si no vamos a... ¿Cómo es la simulación lícita? En realidad, si no vamos a afectar a nadie, ¿por qué no hacemos lo que vamos a hacer? Si uno realiza una operación y establece que el precio de realización es menor que el real a los efectos de pagar menos impuestos, es ilícito. Es ilícito porque está afectando al Estado.
Si ustedes quieren que hay que tratar de pagar la menor cantidad de impuestos, lo que ustedes quieran, pero es ilícito, porque se aparta expresamente de lo que dice la ley. Entonces eso es ilícito, afecta a terceros. Bueno, y entonces me dirán, pero la verdad que una simulación lícita no tiene ningún sentido. Puede que sí, puede que no. En rigor, la simulación ilícita no tiene que traer aparejado ningún daño a terceros. ¿Y por qué? Bueno, vamos, busquemos algún ejemplo de libro. No sé si no lo mencionamos días anteriores. Eh, una persona, sí, ayer creo que habíamos mencionado a alguien que iba, cuando quería hacer, cuando era relevante la persona, que decíamos que una persona se encuentra en una situación de inundación, alguien lo salva y por salvarlo perece, se ahoga, entonces decide regalarle una casa al hijo de la persona que lo salvó porque la víctima que se está ahogando tiene una situación económica muy holgada y quien lo salvó y que en definitiva pereció era una persona de escasos recursos. Entonces, supongamos ese mismo ejemplo que veíamos ayer. Supongamos que no se presenta otro, que se encuentra efectivamente la familia de su salvador y en realidad queda una hija, supónganse que es una persona de 51 años, lo salva una de 40 que tiene una hija de 20, la única familia que tiene. Y entonces esta persona de 50 años se encuentra con que dice, bueno, ¿qué van a decir de esta chica si yo vengo y le regalo una casa? Y bueno, vamos a hacer establecer que fue una compra-venta. Entonces protege su honor, por así decirlo. Entonces en ese caso no habría ninguna afectación de derechos de terceros, no habría ningún inconveniente. Ese podría ser un caso, por ejemplo, de simulación lícita. Supónganse que alguien se va de viaje a realizar un posgrado al exterior y dice, che, mira, yo por 2 años voy a estar en tal lugar porque obtuve una beca para ir a España y me voy a quedar a estudiar allá. ¿Viste el negocio? Yo te lo presto, querés manejarlo así mientras tanto no se cierra. Bueno, paga los gastos, por supuesto, y te sacas un rédito y decide transferirle el negocio para que pueda manejarlo de la mejor manera posible y cuando regrese su amigo se lo vuelve a restituir. Hay una simulación, porque en realidad no le está obsequiando, no le está transfiriendo su establecimiento, simplemente se lo está dejando para que lo administre, pero en vez de dejarle un mandato de administración, se lo transfiere directamente para que le sea más sencillo. Podría ser otro supuesto de simulación lícita. Les reconozco que es medio difícil pensar en una simulación lícita. Y un hecho de estos ocurre si alguien confabulado, acordado con otra persona, llevan adelante una eh, simulación o una disimulación de un acto jurídico, encuadran bajo el ropaje de uno el otro o directamente confabulan y fabulan un acto que nada tiene de real, entonces puede que alguien decida echar por tierra con todo esto y diga, no, no, esto así no corresponde. Vamos a llevar adelante una acción o vamos a llevar adelante un procedimiento que quite este vicio propio de los actos jurídicos que se llama la simulación. Acá vamos a tener que ver o vamos a tener que distinguir según sean terceros del acto simulado o sean las propias partes las que lleven adelante la maniobra. En principio y como regla, para que las partes lleven adelante la acción de simulación entre ellas, debe tratarse de una simulación lícita. No puede ser una simulación ilícita, salvo que lo único que persiga sea dejar las cosas en el estado real y que no afecte a derechos de ningún tercero. Hay que hacer un juicio común, un juicio ordinario, como les menciono acá, es procedimentalmente hay distintos tipos de juicios o de procedimientos. Los juicios ordinarios, en rigor, son los juicios comunes
que son los que tienen mayor extensión probatoria. Por ejemplo, un juicio ejecutivo, un juicio especial, los plazos son más cortos, son más rápidos. Los juicios ordinarios son los juicios comunes que dan la mayor garantía del debido proceso y demás. Puede plantearse la simulación como una acción o como una excepción. Acción son las que plantean los actores, los que inician los juicios, son los que llevan la acción adelante, son los que van al tribunal y dicen, mire señor juez, mire señora jueza, yo vengo para que usted declare la simulación de ese acto jurídico. Eso sería una acción. Una excepción sería si alguien pretendiera reclamar algún derecho que está basado en un acto jurídico simulado y una persona se defiende u opone como excepción la acción de simulación. Mira, en realidad no es cierto. Yo le transferí mi negocio solamente para que lo pudiera administrar, pero acá ya volví, que me lo devuelva. La prueba más contundente que existe es el contradocumento. El contradocumento, ¿no es cierto?, es el instrumento público o particular firmado en el cual las propias partes dejan establecidas las reales condiciones del acto del cual se trate. Esto en la legislación anterior e incluso no los últimos tiempos de la legislación anterior, sino bastante tiempo atrás, era un requisito sine qua non, o sea, las partes que intentaban ejercer entre sí, pues estamos hablando acá de la acción de simulación entre partes, una acción de estas características de simulación, requerían sí o sí el contradocumento. Luego la realidad fue dándose con que para que una persona realicen actos simulados, deben estar basados en vínculos de confianza o de tales características que impiden o que hacen muy dificultoso el solicitar la confección de un contradocumento. Es como que en la simulación es un juego de lealtades, que el solicitar un contradocumento sería como quebrantar ese principio de lealtad. Entonces el contradocumento, si bien es quizás la prueba más importante en la acción de simulación planteada entre partes, no es ya excluyente. No es que no va a haber posibilidad de plantear algunas otras pruebas, ¿no es cierto? Desde otras documentales, desde distintas realidades, como por ejemplo que el comprador no pudo o no tenía recursos como para abonarle a la vendedora lo que esta operación significaba. En fin, cualquier tipo de medio de prueba. Cuando la acción de simulación sea intentada o resulte intentada por terceros, solamente puede tener asidero o puede estar establecida cuando la simulación fuere ilícita. ¿Por qué? Porque para llevar adelante una acción solamente puede hacerla aquel que tenga un interés legítimo. O sea, no pueden las personas ir eh, demandando otros a diestra y siniestra por cualquier motivo. Tiene que tener una afectación personal, tiene que tener algún daño que haya sufrido. Esa ilicitud tiene que haber cargado contra alguno de sus derechos subjetivos. Al igual que entre las partes, es un proceso ordinario el que hay que llevar adelante, un procedimiento de conocimiento extenso con amplitud probatoria. También las partes, los terceros, perdón, pueden plantearlo como una acción o una excepción, y los medios de prueba son mucho más amplios y no tan favorablemente o contemplativamente considerados. A ver, los terceros están por fuera de la relación. Poco conocen de ella, de sus enjuagues, de sus distintos elementos para llegar a su perfección, como sí lo tienen las partes. A ver, a las partes no se les va a exigir sí o sí el contradocumento. Pueden echar mano a otros medios, pero han estado en la cocina del acto jurídico, tienen los pormenores del mismo. En cambio, los terceros, que encima son afectados por una simulación ilícita, pocos elementos van a tener
en función de un acto jurídico que han realizado otros. Entonces, se ve echar mano, por ejemplo, a lo presuncional. Es como, eh, cómo Mariano puede adquirir semejante bien que es de propiedad de Virginia si no tiene ningún recurso que justifique esa alternativa. Entonces, bueno, ya ahí echamos a distintas presunciones testimoniales, que la prueba testimonial es una prueba bastante liviana, si queremos, ¿no es cierto? Todos tenemos un par de amigos que eh, vestidos de amigos de amistad incondicional se pueden presentar a tribunales a decir algo que a lo mejor no es del todo cierto. Entonces, en definitiva, los medios probatorios que los terceros pueden tener para llevar adelante una acción de simulación son mucho más amplios y más benignamente considerados que los que son realizados entre las partes. ¿Qué pasa si la acción de simulación tiene éxito? Si la acción de simulación resulta favorable, ya sea entre las partes o entre los terceros. Lo primero es que se declara la nulidad. Queda sin efecto el acto completo si es que fuera una simulación absoluta o las cláusulas insinceras si es que la simulación fuera relativa, emergiendo y tomando fuerza las reales, ¿no es cierto? Entonces esto queda sin efecto, vuelve para atrás. Lo que sí, esa vuelta para atrás no puede afectar los derechos de terceros que los hubieran adquirido de buena fe. A ver, dijimos, Georgina le vende a Viviana un determinado bien que en rigor nunca se lo vendió. Pero Viviana, aquejada por deudas, como tiene la escritura de un inmueble, se lo vende a un tercero. En definitivo, o algo que no sea tan grave, o un cuadro, o alguna cuestión similar, lo que usted quiera, no importa, es el tema. El tema es que el tercer adquirente de buena fe y a título oneroso no va a estar afectado por esta acción de simulación, por esta vuelta atrás. Quedarán solamente en ese caso los daños y perjuicios. O sea, el perjudicado por una acción de simulación, si la cosa que no salió del patrimonio de su deudor terminó en manos de un tercero de buena fe y a título oneroso, no podremos atacar a ese tercero y no nos quedará otra que los daños y perjuicios sufridos por esa actividad. ¿Sí? Entonces el efecto primero es la nulidad para reconducir las cosas a su estado natural y correspondiente. Por cierto, que esta vuelta atrás de los efectos no puede afectar a terceros de buena fe. Si esto ocurriera, o sea, si hubiera terceros de buena fe y a título oneroso que se nos van, por así decirlo, con las cosas, surge el deber de indemnidad. El plazo, porque antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, todas estas acciones tenían distintos plazos para las partes, para los terceros. Hoy los plazos están unificados, ya sea para la acción de simulación entre partes como de terceros, que es para 3 años. Perdón, de 2 años. El tema es desde cuándo se empieza a contar. Para las partes, desde que se negó a dejar sin efecto el acto simulado, o sea, cuando Mariela le requiere a Liliana que le restituya las cosas y ella no lo hace, entre partes. Y para los terceros, cuando la acción es llevada adelante por un tercero, desde que este tercero conoció o pudo conocer el vicio que caía sobre este acto que implica la simulación. Allí están mencionados los artículos e incisos del sector del código que trata sobre prescripción, que trata sobre cuestiones comunes entre derechos personales y reales e incluye la prescripción de las acciones en ese lugar. Segundo vicio, de los propios de los actos jurídicos. No tenemos aquí un concepto o una definición legal, pero el profesor santafesino recientemente fallecido, doctor Jorge Mosetti Turraspe,
nos decía que el fraude, que es el vicio del cual se trata, es aquel que a los acreedores se comete a través de actos o negocios jurídicos válidos. O sea, hay que realizar, para cometer un fraude, hay que realizar un acto o un negocio jurídico válido, real, cierto. Por regla, nos dice Mosetti Turraspe, positivos o de actuación. O sea, no son abstenciones usualmente. Actos jurídicos que pueden ser unilaterales o bilaterales, contratos, pagos, renuncias, etc. Estos actos, perdón, fraudulentos, ¿a qué se encaminan? Nos dice Mosetti Turraspe que están destinados a enajenar derechos, facultades o abdicarlas. O sea, a sacar bienes o a no incorporar otros bienes que podría en nuestro deudor o el deudor incorporar. Todo ello en perjuicio de los acreedores. O sea, ¿para qué me voy a molestar en cobrar algo si me lo van a embargar? Pues provocan, nos dice Mosetti Turraspe, o agravan la insolvencia o violentan la igualdad de los mismos. Ello teniendo conciencia de obstaculizar o impedir la prestación debida. O sea, la palabra fraude es una palabra muy utilizada de modo común, ¿m?, por las personas en situaciones coloquiales, no científicas. En derecho, en derecho privado, no me quiero meter en derecho penal, el fraude consiste entonces en actos, negocios jurídicos válidos que hacen los deudores para evitar cumplir con sus obligaciones. O sea, buscan colocar su patrimonio, que es la prenda común de los acreedores, en insolvencia. Sacan o no incorporan bienes para que los acreedores no puedan agredirlos. Tenemos requisitos generales. Quiere decir que en cualquier acto que vamos a atacar de fraudulento, estos requisitos tienen que estar, y hay requisitos especiales que solo se van a requerir para ciertos tipos de actos. O sea, hay actos en los cuales el requisito especial no es necesario. Para que un acreedor pueda plantear lo que se conocía como la acción revocatoria o pauliana porque venía de Paulo en el derecho romano, fíjense, esta acción tiene nacimiento en el derecho romano, aunque se llamara acción revocatoria, no revoca, sino que lo que es en rigor es una acción de inoponibilidad, como la denominamos ahora. ¿Cuáles son los requisitos que cualquier acto que intentamos atacar como fraudulento tienen que estar presentes? Son: uno, que este acto o este negocio haya causado o haya agravado la insolvencia del deudor. Si Mateo nos debe 100.000 pesos y se le ocurre despilfarrar su caja de ahorros que tiene 5 millones, pero a su vez tiene un auto y tiene un terreno y una casa, no tenemos por qué o no podemos agredir a ese dinero en efectivo que ha despilfarrado eh, o ha perdido de modo injustificado. Obviamente que nos hubiera sido más cómodo si podemos traer un embargo sobre dinero y no sobre un terreno o un automóvil, peor aún, que puede incluso perderse. Para que haya fraude, el deudor, a través del acto que atacamos, porque vamos a atacar un solo acto o X cantidad de actos, tiene que caer en insolvencia. Tiene que quedar en un estado tal en que su patrimonio no pueda responder por sus deudas. Eso es lo primero. Eso siempre. También el crédito del cual sea titular el acreedor que intenta la acción tiene que ser de una fecha anterior al acto del cual se trata.
A ver, si uno contrata con una persona que ya despilfarró su dinero, el patrimonio de nuestro cocontratante, el patrimonio de nuestro deudor, es un patrimonio famélico que no tiene cómo responder. Hay que ver por qué hicimos el acto que hicimos con él. No podemos agredir los actos que ha realizado para atrás. Ahora para adelante sí, porque para adelante está quitando elementos que nuestra buena fe había observado que daban basamento a su futuro cumplimiento de las obligaciones que para con nosotros asumía. Entonces, el crédito del acreedor que intenta atacar a un determinado acto cierto, pues pensamos que en el fraude los actos son ciertos. No es como en la simulación que se decía que pasaba algo y no pasaba, o en realidad pasaba otra cosa. Los actos del fraude son ciertos. Son actos por los cuales el deudor se saca bienes. El crédito entonces tiene que ser anterior al acto fraudulento. Agrega el código al momento de su entrada en vigencia en el año 2015, de su sanción en 2014, como ustedes quieran, que puede que el crédito no sea anterior siempre y cuando el deudor haya efectuado esos actos con el propósito de defraudar a futuros acreedores. A ver, vemos a fulano de tal que tiene un cierto patrimonio, un cierto respaldo. Y en rigor fue hoy, sacó todos sus bienes y mañana viene y nos pide un préstamo. Bueno, en rigor, ¿para qué hace? Sacar los bienes de su patrimonio para que en función de este préstamo no le podamos reclamar los actos que ha realizado. Entonces, el código actual incorpora esta última puertita, digamos, para actos anteriores al título del crédito. Por supuesto que esta excepción hay que tomarla de modo cuidadoso, ¿no es cierto? De un modo restrictivo, no un modo amplio. Entonces, para que ataquemos como fraudulento un acto, este tiene que haber causado o agravado la insolvencia del deudor. Nuestro crédito, si es que somos los acreedores, tiene que ser fecha anterior al acto del cual se trata, salvo que los actos de los que se trata fueron como maniobras preparatorias de una insolvencia para no responder frente a futuras deudas. Lo que sí suele ser frecuente cuando, por ejemplo, alguien tiene un accidente de tránsito importante, provoca daños de cuantía económica importantes, que transfiere la propiedad de su casa, que venda los vehículos, etcétera, que se saque todo para que el acreedor, para que la víctima del accidente de tránsito no pueda agredirlo. Suele ser común esa situación. Entonces la víctima tiene que hacer un juicio y en el mejor de los casos, de acá 3, 4 años, va a poder reclamar el título del crédito de esa víctima de un accidente de tránsito, nace el día del accidente de tránsito. Si al día siguiente sacó todos sus bienes, es un acto fraudulento en los términos del requisito que estamos mencionando como segundo, que está establecido en el artículo 339 del Código Civil y Comercial, no porque sea preparatorio, sino porque el título es anterior. O sea, si hoy se produjo el accidente, el título de donde nace la obligación es el accidente de tránsito, aunque la sentencia llegue dentro de 5 años o más. Después hay otros requisitos que son especiales, que no son para todos los actos que se puedan, o sea, hay actos en los cuales estos requisitos no son necesarios y otros en los que sí. ¿Cuáles son los actos jurídicos que requieren esta característica o este elemento especial? Son los actos jurídicos a título oneroso. Cuando el acto sea a título gratuito, con estos solo 2 requisitos que causen la insolvencia y que el crédito sea anterior, es suficiente. O sea, Juan es deudor de Pedro, le regala a María todo su patrimonio. Bueno, Pedro va a ir y va a decir, ese acto por el cual le obsequia todos sus bienes, a mí no.
Con eso solo es suficiente. María, ni idea qué es lo que ocurre, pero tiene que tolerarlo porque esos dos requisitos están. Cuando el acto jurídico que se intenta tachar de fraudulento es a título oneroso, requiere además el propio código en el artículo 339 que quien contrató con el deudor haya conocido o debido conocer que el acto que provoca o agrava la insolvencia es el que están realizando. Tiene que haber como una complicidad entre el adquirente y el deudor para sacar bienes sobre su patrimonio y así no verse afectado por la acción de los acreedores. Che, no sabes lo que me pasó. Tengo un juicio arriba tremendo, me mandé una macana espantosa, o mi compañía no tenía justo, no había entrado el pago, el débito, lo que fuera, estaba sin el seguro, choqué, la verdad voy a perder todo, te vendo mi auto barato. Y uno se lo compra. En rigor hay un acto a título oneroso que es real, que insolventa en cierta medida el deudor, y en este caso conoce cuál es la situación y por qué lo hace, entonces responde. ¿Sí? Entonces, ¿qué requisitos hay que tienen que estar siempre para los actos a título oneroso y para los actos a título gratuito? Que el acto se haya causado que la insolvencia o agravada de la que ya presentaba y que el crédito sea anterior al acto fraudulento o que el acto fraudulento sea preparatorio de la insolvencia para realizar esos actos. Cuando además el acto fraudulento es a título oneroso, se requiere complicidad por parte del tercero. No es que el derecho no le importe el beneficiario, por ejemplo, de una donación, ¿cierto? Alguien dice, mire, la verdad yo no tenía ni idea de por qué este señor me regalaba estos bienes. Yo creí que era porque era generoso, porque somos una iglesia, porque somos una copa de leche y este hombre nos viene a regalar un terreno para que los chicos jueguen el fútbol al lado de la copa de leche y nos imaginamos que es porque era un buen samaritano. No tienen por qué saber que el acto es fraudulento, pero procede, porque es un acto a título gratuito. Entonces el derecho, a ver, cuando los derechos están solos, no hay ningún problema. Todos agarramos las banderas y vamos a marchar para que se respete. Se respete la propiedad, que se respete la posibilidad de decisión sobre el propio cuerpo, el derecho a la vida. Mientras están solos, obvio que hay que respetarlo. El tema es cuando colisionan. Entonces, en este supuesto, colisionarían el derecho de un adquirente de un bien a título gratuito contra un acreedor. Entonces, el derecho dice, la ciencia jurídica dice, bueno, vamos a preferirlo al acreedor. Si algo sobra, quédeselo usted. Pero en definitiva, usted ha accedido a un bien o a un conjunto de bienes sin realizar un esfuerzo a cambio, sin realizar una contraprestación. Entonces, de esta manera, se lo va a preferir a él. Si el acto fuera oneroso, necesitamos este otro requisito. ¿Cuál es el efecto de la acción de fraude antes acción revocatorio pauliana? El efecto es la inoponibilidad. Me voy a detener 30 segundos en esto. Leemos lo que hemos colocado del 340 y del 342. Inoponibilidad del acto permite al acreedor ejecutar su crédito como si el bien no hubiera salido del patrimonio de su deudor. Prospera por el monto del crédito del acreedor y solo él beneficia. El código dice que los actos jurídicos son ineficaces por la inoponibilidad o por la nulidad. La nulidad ya la vamos a ver. Ya vimos supuestos de inoponibilidad. ¿Qué supuestos de inoponibilidad vimos? La transferencia de fondo de comercio sin respetar las normas de la ley 11.863. O sea, no se cumplen los pasos de la ley de transferencia de fondo de comercio, entonces la transferencia es nula, es inválida, bajo ningún punto de vista. Sigue siendo perfectamente válida. Lo que no es oponible para los acreedores del comercio que se ha transferido. ¿Cierto? O sea,
pero es una locura volver atrás. La nulidad vuelve atrás. La inoponibilidad simplemente hace que frente a algunas personas ese acto es como si no existiera. Pero el acto si existe para esos deudores, para esos acreedores, perdón, es como si no existiera. Entonces, si tenemos un viejito que tiene una ferretería, viejito, no pongamos un viejito, o sea, un adulto mayor de 80 años, y dice, me voy a retirar, no voy a trabajar más, y le vende la ferretería a un matrimonio joven de 25 años de edad. No hacen los pasos de transferencia de fondo al comercio. Y aparece un acreedor del negocio cuando era del viejito. Bueno, al no haber cumplido con los pasos, va a poder reclamarle al matrimonio que les pague, ¿no es cierto? ¿Por qué es así? Porque el acto es inoponible para esta persona, pero en modo alguno lo vamos a volver para atrás, no vamos a traer el viejito que se fue a vivir a otra ciudad con el hijo o con la hija, no vamos a sacarle el negocio a este matrimonio joven, vamos a decir, mire, lamentablemente usted tiene que responder. La inoponibilidad es eso. El acto, en tanto no afecte a este acreedor, sigue, no hay ningún problema, pero a usted, en este caso puntual que ha hecho valer esta circunstancia, el acto es como si no existiera. Entonces, cuando una persona lleva adelante una acción de fraude, el acto existe, pero para ese acreedor es como si no existiera. La donación que se le hizo a la copita de leche es válida. El acreedor cobra su crédito y el resto queda para la copa de leche. ¿No es cierto? Para la copa de leche, para quien ustedes quieran. ¿No es cierto? El acto existe y es válido. Solo que para aquellos acreedores de título de fecha anterior a la realización del acto fraudulento que colocó al deudor en insolvencia y que como era título gratuito no había nada más que demostrar, o siendo a título oneroso logramos demostrar la complicidad, va a tener como consecuencia que ese acto es como si no existiera. Pero el acto existe, solamente que es inoponible. No se le puede decir, mire, este bien salió en mi patrimonio por este acto. Se lo saca, no se lo opone, llega, se cobra y listo. La acción, el tiempo para plantear la acción de inoponibilidad son 2 años en función del fraude. ¿Y desde cuándo se empiezan a contar esos 2 años? Desde que se conoció o se pudo conocer el vicio actuando con el debido cuidado y previsión. La acción de simulación trae como efecto la nulidad. Se limpia, se corre el velo, se saca lo que no es cierto y queda lo verdadero o la nada si es que no hubiera nada. La acción de fraude trae como consecuencia la inoponibilidad. En la acción de simulación, cualquier acreedor que la plantee beneficia a todos los acreedores que hubiera. Cualquier acreedor la puede plantear, sea su título de fecha anterior o posterior al acto simulado. Posterior va a tener que ser siempre y cuando lo afecte, ¿no es cierto? De alguna manera es la ilicitud del acto, que va a ser medio difícil de demostrar, pero en principio no tiene el obstáculo o el valladar de la temporalidad. Una vez que un acreedor lleva adelante la acción de simulación, cualquier otro acreedor se puede beneficiar. Mariano sacó un inmueble simuladamente de su patrimonio. Roxana logra, a través de una acción de simulación, acreditar la verdad. Lucas, que no hizo nada, ve que ese bien volvió y lo embarga. Listo, ganó Lucas. La acción de Roxana fue bárbara, pero se quedó sin la garantía porque apareció otro acreedor. En el caso del fraude no es así, porque como es un acto real y lo que se persigue es la inoponibilidad, solamente beneficia al acreedor que lleva adelante la acción y en el monto de su crédito.
Porque es un acto real. Lo que sobra de la realización de un bien en un acto fraudulento queda para quien se hubiera sido el destinatario. Lo que sobra en la acción de simulación queda para el verdadero dueño, ¿cierto? Vuelve, queda para el deudor o para quien correspondiera en función del acto real. El último de los vicios de los actos propios, de los actos jurídicos, perdón, los vicios propios de los actos jurídicos, es el de la lesión. La lesión subjetiva objetiva. ¿Qué es lo que nos dice el 332? Dice, la lesión como vicio de los actos jurídicos se presenta cuando una de las partes, explotando la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ello una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. En rigor, es cuando alguien se aprovecha de otro y se beneficia patrimonialmente hablando por haberlo embromado, por haberle, no quiero emplear términos que pueden ser por ahí ofensivos, eh, haberle tomado el pelo en un determinado acto. Esto es un vicio y esto trae consecuencias si se logra demostrar. Si el derecho no avala, la ciencia jurídica no avala que una parte explote a otra que se encuentra necesitada, está en una situación de vulnerabilidad o debilidad psíquica, o no tenga experiencia, o sea muy joven y no se dé cuenta de lo que está realizando, y que de ese modo obtenga un beneficio que no corresponde, un beneficio patrimonial, económico, sin justificación. ¿Por qué decimos lesión subjetiva objetiva antes desarrollada en el 954 del Código Civil? Primero tiene que haber una realidad de hecho. Hay una cuestión objetiva que tiene que ser insoslayable. Tiene que haber una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Hicieron un acto jurídico en donde Roberto le entrega a Clarita un bien que vale 50.000 y se lo cobra 100.000. O un bien que vale 100.000 y lo cobra 50.000. O sea, hay una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Porque si a lo mejor Lucas quiere beneficiar a Clarita, bueno, se lo vende barato, pero sí hay una justificación que es la voluntad propia de Lucas. Y tiene que haber elementos subjetivos presentes en primera instancia, o sea, propios de cada uno de los sujetos, en principio de aquel que es lesionado, ¿cierto? Aquel que sufre el vicio de la lesión, aquel que pierde en el negocio jurídico realizado. Tiene que haber necesidad, tienen que operar un hijo, tiene que estar colocado en una situación en la cual prescinda de la justicia y la equidad en un negocio y lo realice de un modo desesperado. Debilidad psíquica, una vulnerabilidad, una menor posibilidad de comprensión, una determinada aptitud madurativa que no se termina de manifestar en la persona de la cual estamos analizando, o simplemente inexperiencia, o simplemente falta de conocimientos vitales por no haberse encontrado uno en esa situación negocial en ningún momento de su vida, por corta que ésta ocurra. Y tiene que haber un aprovechamiento, aunque esto se supone en función de la ventaja patrimonial desmedida y sin justificación. Por eso llamamos o hablamos de la lesión subjetiva objetiva. Ventaja económica injustificada y una situación de necesidad, debilidad mental, debilidad psíquica o inexperiencia. La ley anterior usaba el término ligereza
en vez de debilidad psíquica. ¿Qué puede hacer el lesionado o sus herederos? Puede pedir la nulidad, o sea, puede pedir dejar sin efecto el acto del cual se trata, o puede pedir un reajuste. Ya, vendió en una casa que vale 100, le vendió en 50. Vengo por los 50 restantes. El lesionante, o sea, aquel que se aprovechó de esta acción, puede, si lo demandan de nulidad, detener esa acción ofreciendo un reajuste. Yo te digo, che, vos le agarraste, esta acción solamente la pueden plantear el lesionado o los herederos, ¿no es cierto? Ya después ya no va más allá de eso. Puede, decíamos, estamos hablando del reajuste. Si es demandado, es decir, mire, usted compró en 50 algo que vale 100, bueno, perfecto, acá están los 50 restantes, y de esa manera no procedería la nulidad. Ah, bueno, pero yo quiero recuperar la casa. No. Si paga la diferencia, el reajuste, no la puede recuperar y el acto jurídico se mantiene y se conserva. La diferencia de la ventaja patrimonial se tiene que haber dado en el momento de la realización del acto jurídico y se tiene que sostener al momento de la demanda. Puede que el mercado corrija alguna diferencia o puede que genere alguna diferencia. A ver, vendemos un terreno y mañana abrimos el diario o empezamos a hojear la edición web del diario y vemos que el Estado municipal y provincial y nacional, si quieren, ahora que están todos haciendo muchas cosas, van a pavimentar, van a traer cloacas y van a poner un centro comercial en comunión con algunos aportes privados al lado del terreno que acabamos de vender. Lo vendimos ayer que valía 100.000, que era el valor de plaza, y hoy, por esos solos anuncios, vale 200.000. ¿Hay allí lesión? No, no hay lesión. Porque en el momento de la realización del acto que estábamos tratando era justo. Y ahora pensémoslo de otra manera. Hacen ese anuncio de que van a construir todo eso, nos volvemos locos porque queremos comprar en ese lugar, cerca de ese emprendimiento comercial, y pagamos 200.000. Al día siguiente dicen que ese emprendimiento se va a llevar a otro sector de la ciudad y el terreno cae en su valor. El desajuste se tiene que haber dado en el momento del acto y tiene que subsistir al momento del planteo de la demanda. Pagamos barato este terreno que valía 200, pagamos caro un terreno que valía 100, lo pagamos 200. Hacen todos los anuncios, pasa a valer 200. Bueno, en rigor lo que pagamos está bien. Y bueno, pero si yo hubiera hecho un negocio correcto ese día, lo hubiera pagado 100, sí, pero hoy ya vale 200. Ya no puede plantearlo, ¿no es cierto? Esta diferencia patrimonial, esta ventaja, tiene que haber estado el día de la celebración del acto y se tiene que sostener al día del inicio de la acción judicial. 2 años para plantearlo y desde cuándo se toma, desde que la obligación a cargo del lesionado debía ser cumplida. Desde que se debía pagar, desde que se debía entregar, a partir de ahí se entra a correr. Bueno, mientras vamos pasando a la última partecita que nos queda, venimos medio retrasados, cualquier cosa me dicen, pero bueno, en rigor nos queda ver, no vamos a ver ineficacias, porque son varias las ineficacias, solamente nos vamos a detener ahora en la nulidad. Fíjense, Julio César Rivera nos dice que ineficacia es, en términos generales, privación o disminución de los efectos propios del negocio jurídico.
quiere decir de los efectos que las partes persiguieron de manera inmediata al otorgarlo. Múltiples son las ineficacias. Hay ineficacias que pueden ser estructurales, que están dadas en el momento en el cual el acto se celebra, o pueden ser sobrevenidas. Por ejemplo, una persona se compromete a pagar 120 cuotas un inmueble, paga 15 y deja de pagar. Puede que ese acto sea dejado sin efecto, o sea, que los efectos propios del negocio jurídico caigan, pero esa es una ineficacia posterior, no es estructural, ¿no es cierto? Es una ineficacia devenida. Entonces tenemos dos tipos de ineficacia, las estructurales y las sobrevenidas. Las estructurales vamos a encontrar a la inoponibilidad, que ya la vimos, y la nulidad. Las que vienen con posterioridad pueden ser rescisión, resolución, revocación, entre otras, ¿no es cierto?, que son dadas por circunstancias posteriores a la realización del acto. Para que un acto sea declarado nulo o ineficaz, o inoponible, que es lo que quise decir, o inoponible, los defectos tienen que haber estado el día de la celebración del acto. Si el defecto surgió después, ya no es ni esta ineficacia de la cual estamos hablando, sino que será otra. Nulidad. La nulidad no es la única ineficacia, creo que ya lo hemos mencionado, pero es la más importante de las penas que el derecho privado contempla. La nulidad es el derecho privado lo que la pena de prisión es el derecho penal. ¿Es la prisión la única sanción penal? No. ¿Y qué otras sanciones penales tenemos? El decomiso, la clausura, la multa, la pena de muerte. Bueno, pero la pena de muerte está prohibida en Argentina. Sí, sí, está prohibida por la Constitución, obviamente. Si no se modificara, no se puede establecer, pero es una pena penal. Es una pena, es una sanción que deviene del carácter penal. La nulidad es una de las sanciones que el derecho privado contempla, pero no es la única. ¿Qué es lo que es la nulidad? Es una sanción. Esta sanción es legal, viene de la ley y priva a un acto jurídico de sus efectos propios o normales, no de otros efectos, sino de los efectos propios o normales. ¿Por qué? Por adolecer este acto jurídico de defectos originarios, orgánicos y esenciales. A esto se llega a través de un proceso de impugnación y declaración. Un acto nulo tiene efectos. Los efectos de los cuales no va a ser posible que se lleven adelante son los efectos propios o normales. Si hay una compraventa, ¿cuáles son los efectos normales? Que el vendedor esté obligado a entregar la cosa y el comprador esté obligado a pagar el precio en dinero por ello. Si se anula ese acto, ¿quiere decir que esa compraventa no tiene ningún efecto? No, no, no. Quiere decir que no tiene los efectos propios. O sea, el que era comprador no va a poder exigir la entrega de la cosa y el que era vendedor no va a poder exigir el pago del precio. Ahora, si el comprador recibió una casa, va a estar obligado a devolverla. Y si el vendedor la cobró, va a estar obligado a restituir ese dinero. O sea, tiene efectos, los que no tiene son los efectos propios del acto jurídico. Y lo que lo afecta, lo que hace que ese acto se caiga, tiene que existir el momento del nacimiento del acto. Si no, no es nulidad. Puede ser otra cosa, pero no es nulidad. La nulidad no nos vamos a detener demasiado, porque en rigor tenemos que conocer en los términos del programa el carácter, el concepto y los efectos de esta sanción de derecho privado, pero vamos a ver algunas cuestiones para poder comprenderla en detalle. Es una sanción. Se entiende que es algo que surge en función de un acontecimiento que afecta a los derechos en el momento del nacimiento. Como decíamos recién, es de carácter legal. Llegar a la nulidad de un acto es solamente por circunstancias que la ley establece.
Si lo establecen las partes, será resolución, será revocación, será rescisión, pero no va a ser nulidad. Es propia del negocio jurídico, o sea, no hay nulidad de actos ilícitos, no hay nulidad de los simples actos voluntarios y tampoco de los hechos jurídicos en general. No vamos a declarar nula una caída de piedra, no vamos a declarar nulo un delito, un cuasi delito, ni siquiera los actos voluntarios que no se hacen teniendo en miras un acto, no tienen en mira efectos jurídicos. Decíamos que se provoca o deviene por defectos originarios, orgánicos y esenciales, y hay que realizar un procedimiento judicial si es que las partes no deciden solucionarlo por la vía pacífica. La nulidad puede ser absoluta o puede ser relativa según el valor que la misma presente. Ya habíamos visto algunas de estas alternativas cuando decíamos, analizando las incapacidades de derecho y de ejercicio, decíamos que si se violaba la incapacidad de derecho, estábamos en presencia de una nulidad absoluta, porque estaba comprometido el orden público. Si un juez compraba bienes que estaban en litigio en su juzgado, si el rector compraba bienes de la universidad que él administra, si un padre adquiere bienes de sus hijos menores que están bajo sus cuidados personales, eso golpea, impacta, indigna al orden público, a la cosa común. Entonces, al estar afectado el orden público, la nulidad es absoluta. O sea, declaramos de manera nulo, de manera absoluta o bajo nulidad absoluta, un acto cuando lo que esté comprometido sea el interés general, el orden público. En cambio, va a ser de nulidad relativa cuando lo que esté en juego sea un valor individual de una persona determinada, no en general. Ahora, no quiere decir que un acto de nulidad absoluta quede totalmente sin efecto y un acto de nulidad relativa quede una parte. Eso es nulidad total o nulidad parcial. La nulidad va a ser total cuando el acto completo quede sin efecto. Y nulidad parcial cuando quede sin efecto alguna cláusula. Ahora, si la nulidad es absoluta o nulidad es relativa, el acto completo queda sin efecto. ¿Sí? Lo que interesa es lo que está en juego. Si el orden público, en ese caso nulidad absoluta, y el orden individual o particular, allí vamos a estar hablando de nulidad relativa. Rápidamente. La nulidad total, que es lo que hemos hablado, es la que se extiende a todo el acto. La nulidad parcial es la que afecta a una o varias disposiciones. La nulidad de una disposición no afecta a las otras disposiciones válidas si son separables. Por eso es una nulidad parcial. Si son separables, porque el acto no puede subsistir sin cumplir la finalidad, se declara la nulidad total. O sea, si no se pueden separar, se declara nulidad total. En la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por parte. El supuesto de la nulidad parcial es un supuesto bastante excepcional. Si alguna cláusula quedara que ser declarada judicialmente nula y el resto del contrato es válido y queda como alguna laguna, el juez que declara la nulidad integra, completa el contrato del modo que entienda correspondiente. Bueno, todo esto es lo que hablamos recién. Son de nulidad absoluta los actos que contravienen el orden público, la moral, las buenas costumbres. Son de nulidad relativa los actos a los cuales la ley impone esta sanción solo en protección del interés de ciertas personas. Ahí veíamos recién los ejemplos que mencionábamos con anterioridad. Son algunos de los que hemos volcado en esta presentación. Los efectos. Cuando la nulidad es absoluta, cuando lo que está en juego es el orden público, el juez de la causa, cuando lo observa, aunque las partes nada hayan dicho, puede declararla. Puede decir, aquí en este acto está en juego el orden público, razón por la cual voy a establecer la nulidad sin que nadie se lo haya pedido. Esto, en materia de derecho privado, es como un
quiebre de un paradigma central, que es el de la autonomía y la voluntad. Los procesos, los juicios de derecho privado, son juicios dispositivos, en donde las partes deciden si se mueve, si no se mueve, a la velocidad a la que se mueve, si renuncian derechos o no, porque son principios dispositivos. A ver, quien puede cobrar 100, quien tiene un crédito de 100, puede optar por decirlo a chico 80, porque es dispositivo. Entonces, en principio, hay un principio, que es el principio de congruencia, en donde el juez, por más que se dé cuenta, puede decir, che, mira este abogado, mira esta persona, lo mal que planteó las cosas, que la verdad le corresponde mucho más de lo que reclama. Pero el juez, aunque se dé cuenta, no puede condenar más allá de lo que se le ha pedido. En el caso de si la nulidad fuera absoluta, aunque nadie hubiera pedido nada, la puede declarar. Entonces, la nulidad absoluta la puede declarar el juez, la puede pedir el Ministerio Público, ¿vieron? Porque participa por ahí para protección de los menores o para alguna otra cuestión particular. Puede decir, mire, señor juez, aquí hay una nulidad absoluta. Al verla el juez la puede declarar. Y por cualquier interesado, nos dice la ley, excepto por la parte que invoque la propia torpeza para lograr un provecho. O sea, obviamente que si la operatoria es favorable para el menor y nada dice, y ahora ya es mayor y el padre pretende prevalerse de la nulidad absoluta por haber quebrantado el derecho de familia, no va a poder él plantearla. No pueden sanearse por la confirmación del acto ni por la prescripción, obviamente, porque si dejamos que haya un plazo para poder plantear esta nulidad, estaríamos como tolerando que se afecte al orden público simplemente por el paso del tiempo. Eso no es así. Entonces, en función de los términos del 387, perdón, si la nulidad fuera absoluta, puede ser declarada de oficio, quiere decir que el juez solito la va a declarar sin que nadie se lo pide. Pueden invocarse por cualquiera que tenga interés, incluso el Ministerio Público. No se puede confirmar, ya vamos a ver que lo que es la confirmación es irrenunciable e imprescriptible. Si la nulidad fuera relativa, siempre dejando sin efectos de manera completa el acto jurídico del cual se trata, solo puede declararse instancia de las personas en cuyo beneficio se establece. Si hubiera un acto que fue realizado por una actitud dolosa, entonces, ¿quién es el único que va a poder pedir que se declare la nulidad? ¿El afectado por el dolo? ¿No lo va a poder pedir el que lo cometió? ¿No lo va a poder pedir un tercero? ¿No lo va a poder pedir el Ministerio Público? Porque es un acto de nulidad relativa que afecta solamente a quien recibió o quien fue víctima de dolo. Solo él lo va a poder plantear. Y si el juez dice, che, pero lo hicieron caer en una cuestión horrible, es una actitud dolosa total, no lo puede declarar si no se lo pidieron. Excepcionalmente puede invocarlo a la otra parte. Si es de buena fe y ha experimentado un perjuicio importante, por ejemplo, si fuera un menor de 17 años el que realiza una operatoria y en cierta medida lo ha engañado a aquel con quien contrató y le provocó un daño, podría invocar esta situación. Complementa la norma diciendo que puede sanearse, o sea, se puede limpiar el acto por la confirmación y también por la prescripción de la acción. Cada acción tiene un tiempo determinado para poder ejercerse. La parte que obró con ausencia de capacidad de ejercicio no puede alegarla si obró con dolo. En el caso del menor de 17 años que mencionábamos recién. Entonces, cuando la nulidad fuera relativa, cuando la nulidad se diga que es en beneficio de una persona determinada porque era menor, porque sufrió dolo, porque sufrió la fuerza física o la intimidación, no se puede declarar de oficio. El juez, aunque la vea, si no se la piden, no la puede declarar. Solamente puede, por regla, invocarse por aquel en cuyo beneficio la posibilidad de nulidad fue instaurada. Se puede confirmar, es renunciable, o sea, la parte puede renunciar al pedido de esta nulidad y es prescriptible. O sea,
transcurrido el tiempo de prescripción, no se puede exigir. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los efectos de declarar nulidad de un acto? Lo que mencionábamos recién. El acto se priva de sus efectos propios o normales. O sea, aquella causa fin hacia la cual el acto jurídico apuntaba queda desvirtuada, se desaparece, se ve privado ese acto de esa situación. Las cosas deben volver al estado anterior. Hay que hacer como si ese acto desapareciera, como si no existiera. Por eso dijimos, lo que se entregó se tiene que restituir. Desaparecen los derechos y las obligaciones que hubieran nacido y deben restituirse los bienes, cosas que se hubieran entregado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el 390? La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en el que se hallaban antes del acto que fuera declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Complementa el 392. Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable, o sea, sobre una casa, sobre un terreno o sobre un auto, por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo. Pedro le vende a Mariela un auto, pero después resulta que el contrato en función del cual Joaquín le transfirió el automóvil a Pedro se anula. En principio se cae todo en cascada, ¿no es cierto? Entonces, todos los derechos reales transmitidos por una persona que resultó adquirente quedan sin ningún valor. Claro, obviamente, al privarse el propietario del título que lo convertía en tal, los que él transfiere también. Y pueden ser reclamados directamente del tercero. Lucas, que le vende a Joaquín, le puede reclamar directamente a Virginia, que compró el automóvil. Excepto, y ahí está la salvaguarda del adquirente. Cuando el subadquirente, Virginia o quien fuera en este caso, lo hubiera hecho de buena fe y a título oneroso. Mire, yo pagué el valor de plaza, el automóvil estaba inscrito en el registro de la propiedad, lamentablemente nada puede reclamarme. Los subadquirentes no pueden ampararse en su buena fe y título oneroso si el acto se ha realizado sin la intervención del titular del derecho. Esto quiere decir que no hay buena fe si quien actúa no es el propio titular. En realidad, en vez de actuar Joaquín, actuó otra persona. Es un supuesto medio extraño el que plantea en este apartado, pero de posible ocurrencia. Entonces, la regla es la de protección. La regla es que se caen todos los actos que tengan origen en un acto declarado nulo. Esto es nulo, se cae todo para adelante. Salvo que alguno de estas personas fueran adquirentes a título oneroso y de buena fe. Entre las partes, no ya frente a los terceros, sino entre las partes de un acto jurídico. Si el acto jurídico no se ejecutó, porque alguien dolosamente lleva adelante un acto y antes de iniciarse la prestación de las obligaciones que de ese acto se derivaran, la víctima lo plantea judicialmente y se declara la nulidad. No se puede demandar el cumplimiento. Entonces, el acto de la compra-venta en función de la cual Santiago le podía exigir a Nicolás la entrega de una cosa, al ser declarado nulo, no le puede exigir la entrega de la cosa. No puede demandar el cumplimiento. Cuando el negocio fuera ejecutado, fíjense lo que nos dice el 390. La nulidad pronunciada por los jueces vuelve las cosas al mismo estado en el que se hallaban antes del acto declarado nulo y obliga a las partes a restituirse mutuamente lo que han recibido. Estas restituciones se rigen por las disposiciones relativas a la buena o mala fe, según sea el caso,
de acuerdo a los dispuestos por las normas del capítulo 3 del título 2 del libro cuarto. Esto quiere decir que si no ha habido mala fe, hay que restituir solamente las cosas. Si hubiera habido mala fe, tienen que restituir con malos daños y perjuicios, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hubiera sido una suma de dinero, tiene que devolverla con intereses. Si hubiera sido una cosa, malos daños y perjuicios. Supóngase una casa, tiene que devolverla y tiene que sumarle además el valor equivalente a un alquiler de ese inmueble durante el tiempo en el cual no cumplimentó con esa situación. Regla entonces es que las cosas deben ser restituidas. Los actos jurídicos nulos, nos dice el 391, aunque no produzcan los efectos de los actos válidos, que es lo que mencionamos recién, dan lugar en su caso a las consecuencias de los hechos en general y a las reparaciones que correspondan. Es lo que mencionábamos recién. Se realiza un acto jurídico, Pedro logra engañar a Juan para que le entregue, para que le venda un inmueble. Cuando Juan le reclama y deja y logra la nulidad del acto, Pedro le tiene que restituir el inmueble que recibió, pero además le va a deber los daños y perjuicios. Si es que correspondieran. Si es que correspondieran. Por eso habla de las consecuencias de los hechos en general y las reparaciones que correspondan. Si por ejemplo, Norma vende un inmueble por error, qué sé yo, supónganse, y se lo entrega a Luciano, y logra anular el acto por error, Luciano se lo va a tener que restituir, pero no le va a tener que abonar los daños y perjuicios, porque no llevan, ¿no es cierto?, el error, daños y perjuicios. Esto es si correspondiera. Vamos a la confirmación, esto que parece un sacramento. Leemos el 393 y lo explicamos. ¿Qué es lo que nos dice el 393? Hay confirmación cuando la parte que puede articular la nulidad relativa manifiesta o expresa tácitamente su voluntad de tener el acto por válido, después de haber desaparecido de la causa de nulidad. El acto de confirmación no requiere la conformidad de la otra parte. La confirmación es sanear un acto que está afectado por un vicio que conlleva la nulidad por parte de aquel que está beneficiado por esa nulidad, siempre y cuando fuera una nulidad relativa. Ya mencionamos con anterioridad que los actos viciados por nulidad absoluta, cuando está en juego el orden público, no se pueden confirmar. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de un menor que realiza una operatoria con una persona desconocida, estamos hablando de alguien que padeció error, etcétera, o incluso dolo si quieren. Una vez que el vicio desaparece, dice, che, mira, la verdad, me engañó porque yo me presento como perro de raza y me falsificó los registros que me dio de este animalito, y en realidad lo que yo creía que era un golden, resulta que es un cosito así chiquitito y fierísimo, pobrecito. Pero la verdad le tomé tantísimo cariño que me lo quiero quedar. Me lo quiero quedar. Bueno, ha desaparecido ya el acto que daba base a la posibilidad de pedir la nulidad, que es el dolo. El dolo desapareció. Che, está claro que este perro no es el que te decían que era. Dejaste de ser menor. Tenías 17 años, yo tenés 21. O tenés 20, lo que usted quiera. ¿No? Dejaste de tener 17 y tenés 18. Desaparece el acto que daba base a la causal de nulidad. Y decide la parte beneficiaria, el que era menor de edad, el que sufrió el error, el que padeció el error, el que sufrió el dolo, decide darle valor a ese acto. Eso no requiere el acuerdo de la otra parte. No requiere que el otro diga, está bien, lo aceptamos. Simplemente hay que realizarlo de manera expresa o tácita. Expresa si dice,
vengo a plantear la confirmación y así sanear el vicio que oportunamente padecía de menor edad, lo que ustedes quieran, lo puedo hacer a través de otro instrumento. Sería recomendable. Si alguien adquiere un inmueble de una persona que no cumplió los 18 años, no pudo darse cuenta de esa circunstancia, y después la persona al haber cumplido 18 años dice, sí, yo la verdad te lo quería vender, ¿no? Te pido disculpas, y van y firman una cláusula adicional en la escritura, es aconsejable. Pero supónganse que se quiere arrepentir, y que digan, no, la verdad que esta casa, sí, yo no es lo que creía, la verdad el barrio no me gusta, no me siento cómodo, prefiero que me devuelvan la plata. No puede plantearlo si es que el otro decide confirmar la operación. ¿Mm? El acto de confirmación no requiere la conformidad de la otra parte, o sea, la que no estaba siendo protegida por este vicio. Muy sencillamente, la confirmación puede ser expresa o puede ser tácita. Expresa si se hace en un instrumento como mencionábamos recién, y tácita, por ejemplo, cuando se cumple. O sea, el menor adquiere un inmueble, pasado 3 días cumple los 18 años y el cuarto día va y paga. Es el efecto confirmatorio del pago. La confirmación tácita resulta del cumplimiento total o parcial del acto nulo realizado con conocimiento de la causa de nulidad o de aquel otro acto que se deriva de la voluntad inequívoca de sanear el vicio del acto. Cuando se desprende del obrar de la persona beneficiada por la protección de la nulidad, que en rigor quiere mantener la validez. La confirmación del acto entre vivos originalmente nulo, claro, porque obviamente al haber saneado el vicio y al haber confirmado es necesario que el sujeto esté vivo, si no va a ser medio complejo que esto ocurra. Tiene efecto retroactivo en la fecha en la que se celebró. O sea, una persona realiza un acto jurídico cuando tiene 17 años y 10 meses. 3 meses después, al haber cumplido la mayoría de edad, lo confirma. El acto vuelve y se queda válido a partir del día en el cual se realizó la primera vez. O sea, cuando era menor de edad, cuando tenía 17 años y 10 meses. Vuelve para atrás. La retroactividad de la confirmación no perjudica los derechos de terceros de buena fe. Si en este lapso un tercero de buena fe hubiera adquirido derechos, esos derechos hay que sostenerlos y mantenerlos. Chicos, dudas, inquietudes que pueden surgir de esta parte. Con esto concluimos el desarrollo de los aspectos teóricos de la unidad número 7. Hemos visto entre la unidad anterior y esta la teoría general de los hechos y actos jurídicos y lo que se requiere que planteemos en esta disciplina respecto de situaciones anómalas o, o patológicas. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Si no, nos vemos el lunes de la semana que viene. No sé bien cómo estamos con fecha de segundo parcial o similar, pero bueno,